Hola, buenos días. Esta clase quedará grabada y también tiene su correspondiente documento en formato PDF para trabajar el día martes, ya que no podremos dictar la clase por estar tomando exámenes finales. Esta es la clase número 8, como les dije, es asincrónica y está destinada a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, especialmente al grupo de educación. ¿M? Lesson 8, English Education. Bien, vamos a comenzar con un repaso de lo que sería la frase nominal pre y posmodificada. Entonces, una frase nominal, es decir, una frase que tenga como núcleo un sustantivo, puede estar sola una palabra o dos con con un determinante, pero también puede estar premodificada con palabras de distinta categoría y posmodificada. Así que veremos ahora cuáles podrían ser esas palabras que estén antes, por ejemplo, ¿sí? Un determinante más un adverbio más un adjetivo, puede estar un ing, una palabra con ed, un sustantivo, varios casos. Acá tenemos, por ejemplo, cuáles serían esos determinantes, qué tipo de palabras podrían estar antes de de estar un sustantivo núcleo. Y ese sustantivo núcleo puede ser una palabra común o una palabra que ya reconozcamos como sustantivo por su sufijo. También ese sustantivo, aparte de estar premodificado, puede estar premodificado y posmodificado o solo posmodificado. ¿Qué tipo de palabras pueden estar después del sustantivo y qué pueden estar dándonos un dato que está caracterizándolo más a ese sustantivo? Bueno, puede ser una frase que empiece con una preposición, que a su vez puede ser otro bloque de lectura, o sea, otra pequeña frase nominal. Puede ser una frase que empiece con un pronombre relativo y muchas veces seguido de un verbo. También puede ser una palabra que termine en ing, que en ese caso, al estar después del sustantivo, se va a leer que hace tal cosa, o una palabra que termine en ed si es un verbo regular, o sea, un verbo, o si no, un verbo irregular en pasado participio, que será la terminación ada, ida, ado, ido o en plural. ¿Sí? Bien. Entonces, hay una tarea que algunos capaz que ya la hicieron, que acá tenemos especialmente cómo serían los premodificadores. Es muy importante que nosotros podamos delimitar esos bloques de lectura, ¿sí? Donde lo que vamos a encerrar siempre va a ser el sustantivo solo con los premodificadores. Después veremos cómo se leen los posmodificadores y cómo queda el diseño de una frase pre y posmodificada. Estos ejemplos son frases premodificadas, ¿sí? Entonces, reconocemos el núcleo. Ese núcleo, por ejemplo, en la primera frase sería development, ¿sí? Es un sustantivo, termina en ment. En la segunda clase sería agenda. En la tercera frase, quiero decir, sería framework and methodology. Tenemos dos núcleos, ¿sí? Que a su vez los dos están premodificados por un adjetivo. En la cuarta, findings, si bien termina en ing, al tener una S estamos hablando de un sustantivo y la palabra anterior, que es un sustantivo, tiene un apóstrofo, por lo tanto quiere decir que la frase sigue. En la quinta, sources, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, data también es un sustantivo, pero no están enumerados con coma, entonces el último es el núcleo. En en la sexta, differences, y está premodificado por una frase que está unida por guión. En la séptima tenemos también dos núcleos, trends and challenges, ¿sí? En la séptima, el and no está separando dos núcleos, sino que está separando adjetivos que están premodificando a facilities. En
la que sigue tenemos dos núcleos, en vez de estar separados por and, están separados por or, pero comparten también el premodificador, que es otro sustantivo. En la anteúltima tenemos un adjetivo y dos sustantivos. El último siempre es el núcleo. En la que sigue también tenemos un determinante, un adjetivo y después dos sustantivos. El último es el núcleo. Entonces vamos a ver cómo leemos cada uno de estos casos de frases nominales premodificadas, cómo hacemos la versión en castellano. Entonces, siempre partimos eh, em, para darle sentido del sustantivo núcleo, de este caso, desarrollo, development, ¿sí? Entonces estamos hablando de un desarrollo de habilidades, que es skills, digitales. En la segunda, el núcleo es agenda. Entonces tenemos la Agenda 2030 de educación global o educación mundial. En el tercero tenemos dos núcleos, podemos indistintamente nombrar uno o el otro. Marco analítico y metodología podría ser una traducción o podría ser metodología y marco analítico. ¿Mm? En la que sigue tenemos los hallazgos del estudio, ese apóstrofo se lee de. En la siguiente podemos decir las principales fuentes de datos o las fuentes de datos principales y leer todo de derecha a izquierda. En la siguiente tomamos lo que está separado por guión como una unidad y hablamos de las diferencias relacionadas con la edad. Luego hablamos de dos cosas, desafíos y tendencias. ¿En qué época? Prepandemia o tendencias y desafíos. Hablamos de las instalaciones públicas y privadas. Luego tenemos comunidades, perdón, o redes, sería para docentes, temas de salud mental y el rol o el papel más fuerte del gobierno o el papel de gobierno más fuerte. O sea, no hay una sola versión de estas frases, sino que puede ser de distintas maneras, pero siempre que mantengamos el núcleo. Luego tenemos la actividad 14, que yo acá ya se las copié y se las dividí en bloques. ¿Qué es lo que dividimos en bloques? Lo que les dije, el sustantivo con los premodificadores. Por ejemplo, la primera es toda una frase, no es una oración. En general son todas frases estas, pero no solamente se dice algo del núcleo, sino también se sigue dando características de ese núcleo. Y a su vez, cada bloque de lectura encierra una pequeña frase nominal. O sea, que una frase nominal puede estar formada por muchos bloques de sentido, ¿sí? Y cada uno de estos bloques tiene un núcleo que es un sustantivo. Si vemos lo que queda en violeta, quedan, por ejemplo, el and cuando separa sustantivos, el ed después del sustantivo más la preposición, las preposiciones of, in, of se repite muchas veces, by, los signos de puntuación, los guiones, por ejemplo, también marcan límites. ¿Mm? Y siempre vemos que adentro de los verbos, to apply, tenemos to enhance también, to calculate, también quedan afuera. Y vemos que adentro de lo que encerramos en corchetes hay un sustantivo marcado que puede estar solo o con premodificadores. Y eso nos va a delimitar de qué manera vamos a ir leyendo la frase, porque no la leemos toda de izquierda a derecha, sino que vamos tomando bloque de sentidos y en cada bloque, cuando el bloque es largo, tomamos de derecha a izquierda. O sea, tenemos que ir haciendo movimientos para comprender el texto. Yo lo que les aconsejo es que fijen esta diapositiva acá, traten de hacer la traducción y luego en la diapositiva siguiente tenemos la corrección y ustedes ahí verán y anotarán qué es lo que les quedó distinto para consultar en la próxima clase, en qué parte tienen algo distinto. Puede ser que sea un error nuestro también. Pero sí sería interesante para que lo corrijamos en la próxima clase. Esta es la diapositiva con la traducción.
¿sí? Y bueno, ahí podemos seguir charlando en la próxima clase presencial. Entonces, cuando nosotros tenemos, como acá, frases nominales largas o más adelante que vamos a tener también oraciones, vamos a ver que adentro siempre, esto lo quiero resaltar, siempre queda lo que vamos a identificar son los sustantivos y encerrarlos solos o con sus premodificadores, ¿sí? Según corresponda. Entonces, afuera de esos corchetes nos van a quedar los signos de puntuación, las conjunciones y conectores, preposiciones, ing o ed cuando estén después del sustantivo, los pronombres relativos, a veces, muchas veces más un verbo, adjetivos que no son premodificadores, sino que están después del verbo to be y no están premodificando a ningún sustantivo. Esos no se encierran porque no alteran el orden, no hay que alterar el orden, se leen en el orden que aparecen. Cuando tenemos premodificadores, que pueden ser adverbio junto con adjetivo, bueno, los distintos em, adverbios que no son premodificadores, perdón, esos son los que quedan afuera. Cuando es adjetivo adverbio más adjetivo, esos quedarían adentro, pero afuera acá, como tenemos el ejemplo, dice ha disminuido críticamente, o sea que ese adverbio está modificando un verbo, y las frases verbales. Por lo tanto, para practicar también un poco más esto, tenemos un ejercicio que también es simple de repasar algunos portales y también lo que interesa de estos portales es que los conozcan, que tiene que ver con la biblioteca del MinSit, donde pueden acceder directamente a artículos académicos, que los visiten y que hagan alguna búsqueda para después describirlo. Lo que sí vamos a hacer ahora es simplemente ver qué tipos de portales son. Entonces, vamos a dividir en bloques. Por lo tanto, tenemos es muy importante porque uno accede directamente a artículos que son accesibles porque son de acceso abierto. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces hacemos una búsqueda de artículos académicos, pero son privativos y no los podemos descargar ni los podemos leer. Y este sí. Luego tenemos también en vez de ser un directorio de revistas, es un directorio de repositorios, ¿sí? Por ejemplo, de las universidades donde están las tesis. Acá tenemos un acceso digital, ¿sí? También de Harvard y una revista, una biblioteca, library electrónica. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería la traducción de estos? Acá los tenemos, ¿sí? Cómo están divididos y después vemos, ustedes pueden quedarse en esta diapositiva y luego hacer una traducción de cómo quedaría. El primero sería directorio de revistas de acceso abierto, directorio de repositorios de acceso abierto, acceso digital a estudios en Harvard, ¿sí? Un servicio de la oficina, podemos decir, de comunicación académica. ¿Vieron la palabra scholar, que es académico? Scholarship puede ser becas, pero también son estudios. Universidad de Harvard y es internacional. Y luego tenemos la biblioteca, library, que es electrónica científica que está en línea. Bien, ¿qué les dejo de tarea? Les dejo como tarea de la página 37, ahí después lo voy a corregir, no 38, es la actividad 16, ¿sí? Esta actividad 16 tiene la traducción de distintas frases, ¿sí? Van a tener que separarlas en bloques y dar una versión en castellano de la misma, ¿sí? Así que bueno, esto sería de tarea y esta tarea la corregiremos la próxima clase, que la próxima clase no será esta semana, ya que el jueves es feriado por Semana Santa, sino el martes 22 de abril.
Bueno, que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo. Muchas gracias.